exalta la fe y nutre al espíritu mucho más allá del alimento. Por eso fue que el Cristo le respondió a sus discípulos en aquel escenario, pasaje de la samaritana en el pozo, que su comida era dar la palabra, era predicar la sabiduría del Padre y obedecerle a Él cuando ellos le ofrecieron comida al llegar al pozo. Entonces esa revalorización del ser se sucede cada vez que el yo es desintegrado. Mientras el yo no sea desintegrado, nosotros no podemos tener felicidad. Es decir, la felicidad auténtica. No. Pero cuando logramos vencer al yo, por el ser dentro de nosotros, sí somos felices. Y al ser felices, se exalta en nosotros la fe y se acrecienta la fe en el amor. Entonces ya nuestro corazón lleno de virtud es amoroso, es virtuoso, es tolerante, es comprensivo, es compasivo. Y entonces podemos amar a nuestros hermanos, podemos servirles a nuestros hermanos en forma desinteresada. Esto es algo maravilloso, extraordinario, a los cuales todos tenemos posibilidades, porque todos somos llamados a tal evento interno y espiritual. Pero mucho más allá de la revalorización, vamos a compartir también el estado exaltativo que podemos lograr nosotros cuando trabajamos sobre sí mismos, en ese factor crístico del Evangelio, niégate a ti mismo. Cuando el ser logra establecerse dentro de nosotros, o en otras palabras, cuando podemos cristalizar una parte del ser perfeccionada dentro de nosotros. En otras palabras, cuando ya hemos trabajado en el yo, en cierto nivel, el ser se cristaliza en ese mismo nivel, a nivel de perfección dentro de nosotros, y así sucesivamente él va logrando establecerse dentro de nosotros. Es decir, edificar la iglesia dentro de nosotros. Es decir, edificar la Jerusalén celestial dentro de nosotros. Y entonces nace ese hombre celeste, ese hombre interno de Pablo que está dentro de nosotros, en una octava superior, que no es el hombre común de la vida, no, que no es el hombre de la esquina, de la calle, no, que no es el hombre mecánico, que no es el hombre automático, no. Es el hombre consciente, es el hombre con alma, es el Mahatma. Es el ángel que resplandece dentro de tantas tinieblas como un rayo en la tormenta, para que exprese su verbo, su palabra, para que discierna lo que es la sabiduría y nos exhorte a nosotros a tal camino. Ciertamente estamos invitados entonces a transvalorizar dentro de nosotros la enseñanza crística. Para lograrlo necesitamos trabajar con los tres factores crísticos. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Cuando logramos hacer esa experiencia dentro de nosotros, el nivel de ser entonces queda anclado, queda un núcleo en el ser, no en el ego. Entonces creamos un centro permanente de conciencia. Entonces el ser hará posible que dentro de nosotros acontezcan sucesos extraordinarios nuevos que no tienen que ver con el tiempo, que no tienen que ver con la mecánica, que no tienen que ver con las leyes evolutivas o involutivas o de la espiral de la vida o del retorno, de recurrencia, no. Allí se rompería aquella palabra de Salomón que dice que todo lo que fue será porque es. Mucho más allá el ser hará que nosotros resplandezca una circunstancia nueva, porque Él es el Señor, porque Él es el ser, y está facultado en la ley de epigénesis a crear nuevas, dijéramos, acontecimientos para nosotros. Entonces ya nuestra vida tendría un diferencial. ¿Por qué? Porque se abriría el camino solar, esa hueste de los Elohines, esa escala de Jacob, esa vertical del ser dentro de nosotros. Entonces ya no somos personas comunes y corrientes, no. ¿Por qué? Porque trasvalorizamos la enseñanza gracias a nuestro Padre, gracias a
Diosa Madre, que es el Padre en su aspecto femenino, que es una derivación del ser y que está connotado en el Espíritu Santo cuando se hace la comprensión necesaria filosófica de la conversión de sus valores para que crea la vida en cualquier mundo. Es decir, en la transferencia de la vida, el Espíritu Santo se desdobla en la Madre, en la Gran Madre, que está simbolizada por María, aquella que dio a luz a Yeshua en Pandirá, a esa Madre adorable que es Dios Madre, que algunos rechazan y que al rechazarla se cierran las puertas del cielo, porque al negar a Dios Madre se niega a Dios Padre, porque se niega a Dios Hijo, porque Dios Hijo no es hijo sin la Madre. Eso está claro. Entonces necesitamos revalorizar principios para poder llegar a la transvalorización de esos principios. Pero la transvalorización que estamos hablando es la transvalorización del ser, cuando se establece dentro de nosotros, cuando se ha integrado a nuestra propia vida, cuando Él respira por nuestro aliento, cuando Él ve por nuestros ojos, cuando Él parla por nuestro verbo. Entonces, en ese nivel de iniciación cósmica, en ese nivel del Evangelio, en una estación específica superior, en esa exaltación de ese trabajo interior, entonces se produce la prédica correcta. Porque el que puede predicar dentro de nosotros es el predicador, y el predicador dentro de nosotros es nuestro Cristo íntimo. Él es el que puede orientar, es el que puede guiar, Él es el que puede aconsejar, Él es el que puede ejercer el señorío del espíritu libre, Él es el que puede dar batalla a las tinieblas, porque Él es el victorioso. Entonces, cuando se transvaloriza la enseñanza crística dentro de nosotros, hay victoria. ¿Por qué? Porque hemos comprendido que la vida y el Evangelio y la gnosis crística y la yoga y las enseñanzas del Buda son una sola. El Cristo, el que nos hace libres, el que nos llena de amor, el que nos hace perdonar, el que nos sana, el que nos levanta, el que nos edifica. Entonces allí no discutiremos, sino que todo lo llevaremos a la unidad, y en esa unidad podemos tener armonía. Entonces la transvalorización consiste en que el ser se establezca dentro de nosotros y viva dentro de nosotros para que realice la gran obra. Hemos terminado nuestra edición 244 de Superando Nuestros Límites. Vamos a convertir rápidamente estas ondas hertzianas de cristal M610 en oratorio, expresando gratitud infinita a la audiencia y exhortándoles de todo corazón y en espíritu que, partiendo del punto que nada somos y que solo el ser es, que nada sabemos, porque solamente el ser en su divinidad es el que sabe. Les exhorto entonces a comprender que hay que luchar por Él, que nuestra vida realmente como vida deviene de Él, pero eso lo logramos negándonos a nosotros mismos, muriendo distante, para que Él resplandezca sobre nosotros. Porque si no muere el germen, no nace la planta. Así lo dijo el Cristo mismo. Entonces, si queremos ser una planta crística, debe morir nuestro germen imperfecto, que es egocéntrico. Y así podemos lograrlo, porque Pablo dijo, de lo material a lo inmaterial, de lo animal a lo espiritual, de lo corruptible a lo incorruptible. En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti, Logos divino, que eres nuestro Salvador, que eres nuestro Redentor. Gracias infinitas por la vida, por la salud, por todo. Te ruego, Señor, apiádate de nosotros y en tu gracia infinita, doquiera hay un enfermo, abatido en un lecho de dolor, expresando ayes de desesperación, te suplico, que derrame sobre él tu espíritu
de sanación y de vida. Perdónale, Señor, para que sea sano. Perdónanos, Señor, para que seamos sanos. También te suplico, Señor, que en los hogares donde haya hambre, desolación, miseria y carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Para tu gloria, Señor. También te ruego que en los hogares donde reine el odio, el grito, la violencia, el miedo, la discusión, la traición, el adulterio, el divorcio, el llanto, derrame sobre ellos, Señor, tu espíritu de amor, de paz, de concordia, de consolación, de felicidad, de unidad, donde reine, Señor, la luz, la dicha inefable del Espíritu y el resplandor de la Sagrada Familia, donde reine el abrazo mutuo, donde reine, Señor, el beso santo que es el ósculo, para tu gloria. También te ruego que despiertes el amor que hay en ti, en nuestro corazón y espíritu, para que así podamos amar a nuestros niños, para jugar con ellos, para proporcionarles belleza, para que así podamos amar a nuestros jóvenes, podamos educarles, podamos fortalecerles, podamos guiarles, para que así podamos amar a nuestros ancianos, honrarles, sanarles, acompañarles, para que así también, Señor, puedas a aquellos que tengan la posibilidad de guiarles y de fortalecerles y de nutrirles en el trabajo de la cámara nupcial, allí donde resplandece las bodas de Canaán. Te suplico también, Señor, que consueles nuestro dolorido corazón de los seres amados que se nos han ido, que nosotros lloramos, que Venezuela llora. Y para ello, Señor, bendíceles en riqueza, bendíceles en prosperidad, bendíceles en libertad y en protección, de acuerdo a la ley y en tu gracia, y que si puedan venir, Señor, así sea. También te ruego, Señor, que realices el milagro de hacernos humanos, de liberarnos del yo, del dolor, del error. Y por último te pido, Señor, que a los príncipes de este mundo, por la caridad universal te ruego, por la gran huérfana, que derrame tu espíritu de sabiduría y de amor sobre sus corazones y espíritu, para bien de la humanidad doliente. Amén. Amén.